Pues estamos dentro. Muy bien. Bienvenidos a todos aquí al canal, al piano de Sam. Y hoy tenemos otra entrega de estos programas que me encanta hacer, que son charlando con gente genial. Tenemos a un invitado genial, dicho sea. Él es Pablo Betancourt. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues Pablo es una persona que ha hecho muchas cosas. Y yo cuando pues estábamos hablando decía, bueno, Pablo, ¿cómo te presento? Pianista, poeta, pintor, diseñador o pintor digital ahora, compositor, y no sé si me he quedado alguna otra cosa, Pablo. Así que, por favor, Nada, cuéntanos hasta un ahí. poco. Cuéntanos un poco tú quién eres, preséntate, por favor. Bueno, Y ahora empezamos a comentar cosas. nada, yo soy Pablo Betancourt. Todos esos oficios que has nombrado, pues es cierto. He tenido todos esos oficios. No sé si es por carambola o por necesidades de la vida o porque la vida te ha conducido a esas situaciones, Ujú. pero así es. Yo siempre he pensado que hay destino, tienes un destino. Claro, esto no es fácil de demostrar, pero cada uno tiene sus propias vivencias y yo no creo en la casualidad, yo creo que hay causalidad, o lo que diría Jung en su día, que escribió aquel famoso libro, Sincronicidad. Es una sincronicidad, la vida con una constante sincronicidad. Dice, ¡ay, qué casualidad que te he visto ahora! Pues no, Ujú. lo has tenido que... Es decir, hay una sincronicidad. No Había hay un... una casualidad de que veas a una persona. El hecho mismo de que tú me estés entrevistando no es una casualidad, porque nos hemos conocido por relaciones humanas y tal, no sé qué, no. Ocurre Ujú. algo que luego en el presente no se da uno cuenta, pero sí que el futuro ya te va aclarando el por qué has llegado a esto. Qué Eso es lo que interesante. creo yo de la vida, ¿no? Ajá. Entonces, claro, yo entiendo a veces como uno pues plantea su vida, a veces uno tiene sueños y aspiraciones y quiere hacer muchas cosas, o tiene como un prototipo de este es mi oficio ideal, pero es verdad que a veces la vida nos va llevando a cosas, ¿no? O sea que creo que a veces al final, cuando uno, no sé, echa la vista atrás, se encontrará con que hay cosas que acabé haciendo esto. ¿Cómo? Pues la verdad es que no sé muy bien, simplemente las cosas se dieron así, ¿no? Exactamente. Ajá. Efectivamente. O sea que no es extraño, la vida es extraña cuando... Mira, te voy a poner un ejemplo. El otro día, después de un concierto, una chica de Cuba se acercó a mí, hola, tal, no sé, me ha gustado el concierto y tal, no sé. Y entonces, hablando de poesía, yo dije, bueno, mi tío Pedro Betancourt Padilla. Entonces la chica dice, ¿cómo? Dice que tú eres sobrino de Pedro Betancourt Padilla. Pues sí, soy sobrino de Pedro. Entonces, pero ¿sabes que mi tesis doctoral la es sobre la poesía de tu tío? Vaya. ¿Casualidad? No lo creo que haya sido una casualidad. Una sincronicidad. Además, para colmo, después de un concierto de poesía. Wow. De, Ahora nos cuentas un poco de esos proyectos en los cuales ahora estás embarcado, pero quería ir un poco para atrás, Pablo, y que contaras un poquito cuál ha sido un poco tu viaje. Quiero decir, em, evidentemente estás mucho en el mundo del arte, el mundo especialmente de la música, del cual, por cierto, yo también provengo, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo comenzaste o cómo te fuiste interesando? ¿Qué hubo en tu vida que te condujo hacia algunas de las cosas que has hecho? bueno, yo antes, yo creo que mi vida cambió, radicalmente cambió. Yo era de entonces profesor de chicos, me contrataron en un colegio para niños, y entonces di clases durante un periodo, creo que fueron 2 años. ¿De qué Y materias? pues mira, era geografía, historia, Ajá. eh, eh,
algo de literatura, de pintura, en fin, cosas de estas de los críos, ¿no? Claro, vale. En fin, pero de pronto conocí yo pues a Margarita Barreto, que es mi mujer. Encantadora. Y, hombre, claro, tú la conoces. Sí, sí. Y entonces mi mujer, cuando yo conocí a Margarita, ahí cambió totalmente mi vida. O sea, fue de la noche a la mañana. Y entonces ese encuentro con ella pues ha marcado mi vida entera. Ella es música, ella ha sido cantante, ha sido violinista, ha ejercido las dos carreras ampliamente. Con el grupo Retablo estuvo cantando también bastantes años. Y entonces, si yo me dijeran, bueno, ¿y cuál ha sido tu camino? Entonces le das un nombre al camino de tu vida, sí, Margarita Barreto, que fue la que cambió mi destino y mi manera de vivir, mi forma de ser, en fin, todo. O sea, yo sin ella seguramente, si no la hubiera conocido, a lo mejor hubiera cogido otros rumbos. Ve a saber, ¿no? Ajá. Pero sí que te marca con quién estés viviendo. Eso es fundamental. Y entonces, claro, al ser ella también artista, músico, pues eso, quieras o no, arrastra a uno, ¿no? Te contagió. Digo, que te contagió de alguna manera. Sí, me contagió totalmente. Ten en cuenta que yo he tenido varios oficios y es curioso que todos mis oficios coinciden con mi familia. Tal es así que es decir, si mi tío Pedro fue poeta, fue guitarrista, músico, luego me encuentro con Margarita Barreto, que es músico también. O sea, te va marcando la vida. Es decir, él dice, no, eso son casualidades, la vida no tiene futuro, no hay destino, no hay... Eso. Pues yo lo pongo en duda. Yo creo que hay un destino. No es que tu vida la tengas marcadas como si fuéramos máquinas, no. Hay un destino en el sentido, vamos a llamarlo, relativo. Porque a veces te desvías de tu destino equivocadamente, pero luego hay unas fuerzas X, llámalas como quieras, que te vuelven otra vez al camino que tú querías hacer, ¿no? Yo he conocido a gente extraordinaria que ha trabajado en cosas que no le iban, pero tenía otra cosa, es decir, tenían como un segundo oficio, por lo que sea, y entonces yo hablando con ellos, dicen, no, si el oficio tuyo no es ser tornero, debiste ser pues guitarrista o pintor o científico, por la manera de ser, ¿no? Eso es lo que yo creo de lo que es la vida, ¿no? Todo esto que digo es relativo también, ¿no? Porque nadie posee la verdad absoluta, ¿no? Claro, eso iba a decir yo. A lo mejor no hay absolutos y a lo mejor alguien puede ser, no sé, tornero, como tú dices, y a lo mejor dedicar un tiempo a otras cosas que también son su pasión y se le dan perfectamente bien, ¿no? Y seguramente es posible combinar incluso, ¿no? Vale, entonces entiendo que empezaste a estudiar música y te interesaste un poco por este mundo, digámoslo así, lo que hoy conoceríamos un poco tarde, tal vez. Bueno, yo siempre cuento lo de ser músico. Siempre cuento la anécdota de la mujer de mi hermano el mayor, que quería que su hija aprendiera a tocar piano. Y entonces fue a mi casa y habló con mi madre. Entonces yo tendría 8 o 9 años, más o menos. Y entonces le pareció bastante bueno que fuera yo también. Y para que ella no fuera sola, sino acompañada, pues fuimos los dos a estudiar piano. Al cabo de un año, mi sobrina dejó el piano y yo seguí con el piano. O sea, es como aquello que le preguntaron a Beethoven. Dice, ¿por qué usted ha comenzado la Quinta Sinfonía con esa fuerza que era una novedad? Cuando decía ta 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 ta,
¿Por qué? Porque aquello era nuevo en tiempos de Beethoven. Y entonces es el destino que toca a tu puerta. Luego, por eso creo en el destino en el sentido ese, en su relatividad, no en la cosa absoluta, porque yo creo que en la vida que estamos, que en general, no hay nada absoluto, todo es hay una relatividad, ¿no? Y no es que el destino te marque, no, el destino es una palabra que engloba tu vida, pero no es determinante en el sentido absoluto, ¿no? Sino que es importantísimo que tengas marcado por tus talentos. Es como es la parábola esta de los evangelios. A uno le dio un talento, al otro 2, al otro 3, al otro 4, y entonces el que le dio solamente un talento lo escondió. Y entonces al esconderlo lo llamó Dios y dice, pero bueno, yo no te di un talento. Y dice, no, es que al otro le diste 2, 3, 4, 18 al otro también. Y tuve dice, miedo. no, era tu destino. Tu talento es tu destino. Y debiste haber, era tu vida, lo que tenías que hacer. Por eso el que se dedica a tornero y no es su eso, y es muy mal tornero, pues entonces su destino a lo mejor era ser novelista o cuentacuentos. O sea que... ¿Y crees tú, ya que estamos hablando de ese tema, crees que alguien que, digamos, no realiza esa especie de, digámoslo de alguna manera, destino vital, crees que de alguna manera, no sé si decir, desaprovecha su vida o malgasta su tiempo o qué piensas sobre eso? Sí, no, es decir, a lo mejor yo por poner el mismo ejemplo del tornero, ¿no? A lo mejor es muy bueno en haciendo tornillos y haciendo cosas mecánicas, en fin, a lo mejor incluso es un genio y a lo mejor es su destino, pero cuando ya tienes otras cualidades seguramente opuestas a ser tornero, pues entonces dudas, ¿no? Dices, bueno, pero este hombre sí se está ganando la vida como tornero, pero teniendo este talento que supera a su oficio, entonces dice, hay algo, si tiene una segunda cosa que a él le gusta y lo hace mejor que ser tornero, entonces ya ahí es cuando dudas. Y yo me he encontrado... Un deber moral de alguna manera, ¿no? ¿Eh? Es como un deber moral de alguna manera. Entonces. Claro, es el deber de cada uno. Es decir, no, yo tengo que hacer esto. Si lo sé hacer, lo tengo que hacer. O sea, lanzarte a hacer eso. Si no te lanzas, no estás cumpliendo con tus capacidades, que es el destino. O sea, tu oficio es tu manera de ser y tu manera de construir la vida. Si tú a tu talento lo escondes o lo tiras y no le das importancia, no estás cumpliendo con la propia vida. Esa muy interesante. Y entonces, volviendo un poco a cómo tú encontraste tal vez tu destino, digámoslo así, tu camino, te pusiste a estudiar música desde muy joven. No sé si hiciste el conservatorio, si te metiste en piano. Claro que sí. Incluso hasta me metí a hacer, me gustan mucho los instrumentos de cuerda, a la viola. Claro, al tercero de viola, al tercer curso de viola tuve que dejar. ¿Por qué? Porque no tenía, por ejemplo, la capacidad que tenía Margarita Barreto, que estuvo en orquestas, en varias orquestas. Mi mujer estuvo en varias orquestas con el violín. O cantante, como a lo mejor yo me hubiera metido a cantante y me hubiera sido eso, pero no me ha dado por ser cantante. Claro. Pero ella tenía una gran voz y estuvo pues toda su vida dando conciertos y por supuesto su oficio era ser cantante del Coro Nacional de España hasta su jubilación. Sí. Es decir, que a ella lo marcó, el destino marcó a Margarita Barreto, vamos. Yo estoy seguro que ella nació músico y el destino la arrastró
o sea, a que fuera al conservatorio, la madre la llevó, la apuntó en el conservatorio, que a lo mejor la madre no sabía que tenía ese talento musical, que esa es la cuestión. O sea, Sí, sí. de la mano de la madre lo llevó a su camino, a su destino. Claro, esto es es una cuestión filosófica muy interesante. ¿Qué pasaría si Mozart nunca le ponen un piano delante para que aprenda música? ¿Qué pasaría si hubiera tenido un padre que no se interesó por eso? ¿Qué pasaría si él no aprendiera violín? ¿Qué hubiera pasado? No, ha frustrado su vida. Es decir, Seguramente. Es decir, su sí, talento sí, musical seguiría hasta ahí, porque evidentemente este tenía algo innato, pero tal vez no hubiera desarrollado eso o hubiera sido muy bueno en otra cosa que no lo sé también, ¿no? claro, o no hubiera sido bueno, sino sí, eficaz, todo lo que sea, pero Sí, bueno, en el finanzas talento no parece fue que muy mal. bueno no fue, por ejemplo, ¿no? Claro. Así que economista igual no iba a ser muy bueno economista. Se hubiera metido, o Beethoven, yo no me imagino a Beethoven, yo qué sé, de, yo qué sé, de oficinista, ¿no? Sí. O sea, Claro, primero porque claro, la historia de Beethoven la conocemos todos, es muy es triste, ¿eh? uno de los músicos, y, y, y fue un gran pianista y se quedó sordo. Se quedó sordo ¿Quién y iba a dejó de... decirlo? ¿Quién iba a decirlo, no? Era el mejor pianista de Alemania. Y entonces se quedó sordo y claro, el talento suyo era tan enorme, era un genio, que le dio por la composición, siendo un sordo. O sea, el caso de Beethoven ya Es de locura, ¿no? terrible, de locura. Decir, ¿cómo? Por eso dice aquella frase, dice, la realidad es más extraña que la ficción. Ujú. El Sí, caso sí. de Beethoven es una ficción convertida en realidad. Es impresionante. Fíjate, mira lo que dicen por aquí. Ambientales nos dice, ¿qué ocurre con tanta gente con talento a los que la vida no les dio la oportunidad de desarrollar su talento? Pienso en la anterior generación, gente inteligente que quemaron sus vidas en el campo o en una mina, que también es verdad. Efectivamente, Sí, sí. exacto, así es. O Mucha sea, gente, mucha gente. mucha gente así, o sea, mucha gente que el camino no era estar en una mina, que hay personas que sí, hay mineros que les gusta su oficio Sí, sí, y que díselo. además están creados para eso, para investigar, en fin, para ver y encontrar. No, no, aquí hay carbón, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Y además sin ningún estudio, por intuición. Mira, yo conocí a un Sin arquitecto estudios, pero con mucha cultura, ¿no? con mucha cultura y con mucha inteligencia. Yo Ujú. conocí un caso de un arquitecto en Santa Cruz de Tenerife. Cuando yo era niño me lo dijeron mis hermanos que es fulanito, incluso me lo presentaron yo siendo un niño de 7, 8 años. Y entonces mis hermanos me lo dijeron, dices, este no ha pisado la universidad y está haciendo casas y edificios. Y lo llaman los propios arquitectos. Tiene un talento impresionante. Y entonces, claro, yo no lo entendía. Dice, ¿cómo es posible? Pues es posible. Claro que es posible, sí, sí. Y eso en otra época, hoy día, con la cantidad de contenido gratuito que hay, libre Exacto. o de fácil acceso, no muy caro, cursos y demás, hay Sí, muchas formas de obtener conocimiento. Yo tengo incluso algún alumno de piano, un día vez me llegó, mira, es que quiero empezar con clases de piano. Y bueno, vale, ¿y sabes algo? Y dice, bueno, estuve el verano y me compré un tecladito y he tocado con tutoriales de YouTube y había tocado para Elisa, había tocado el principio del claro de Luna Beethoven, algún nocturno de Chopin y yo me quedé un poco asustado, decir, este chico no aprendió a leer partituras muy poquito y todo fueron con tutoriales y tutoriales hasta llegar a decir, oye, pues tocar de una forma que cuidado, ¿no? Para alguien sí, que sí, nunca, un año antes no había tocado un instrumento, increíble. Bueno, sí. Pablo, volvamos un poco a tu vida. Y entonces, tú estudias el conservatorio y ya empieza pues un poco el tema profesional. Entonces, a mí me interesa mucho cómo entraste en el tema del periodismo en RTV, en Radio Televisión Española. Cuenta un Bueno, poquillo sobre ese tema, por favor. bueno, yo estudié documentación, Vale, ¿qué incluso hace me un metí, documentalista primero? o sea, un documentalista es como un investigador o sea, la misma palabra lo indica, de documentos. Es decir, es ver e investigar sobre qué es lo que se debe guardar en una biblioteca, qué documentación hay que, qué libros hay que coger,
para una biblioteca, cómo se clasifica, la forma de hacer una clasificación. Esto es una carrera universitaria. O sea, ser documentalista no es ir a una biblioteca y coger y anotar libros. No, no. Es una selección casi científica incluso. Y entonces hubo unas oposiciones de documentación en Radio y Televisión Española. Y yo ya tenía la carrera y entonces pues te presentaste me metí y aprobé. Pero claro, dentro de allí no solamente habían documentalistas, sino también periodistas. Que entonces, en aquel entonces, el periodista no podía hablar porque tenía que tener la voz educada, sino eran los locutores los que tú cogías la noticia y se la dabas al locutor para que leyera en la radio, en el micrófono. Ajá, el periodista solamente escribía la columna, digámoslo así. Exactamente, escribía. Era un periodista escrito. Exacto, como si fuera un periódico. Claro, la radio no es periódico. La radio es la voz. Es lo inmediato, es lo más inmediato que hay, ¿no? Y entonces esto. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues una vez pues un amigo me dice, oye, ¿por qué no vienes aquí y me ayudas en esto y tal, en esto? Bueno, pues sí, venga, vamos. Y claro, tanto me metí en el periodismo que al final, comprende, de ser documentalista llega a ser periodista. Y entonces, sin haber pasado por universidad de periodismo, porque entonces no existía el periodismo en la universidad, en mi época. ¿En qué año estamos hablando, Pablo? Del año 70 y tantos. Ok. Entonces no había facultad de periodismo. Vino después, con los años. A los 5 o 6 años de estar yo en la radio, vino el periodismo. Pero aquí volvemos al destino. ¿Por qué yo periodista? Porque mi padre fue periodista también. Interesante. Y tuvo una imprenta y una librería. Y yo tuve estudios de librería, porque quería yo hacer una librería en Madrid, que nunca lo conseguí. Y entonces mi padre además, mi padre ha sido poeta también y escritor. Y yo tengo los oficios, siempre yo lo he dicho, tengo los oficios de mi padre y de mi tío. Y yo casi monto una librería aquí en Madrid. Entonces, por eso siempre que hablo de mí mismo o que me preguntan sobre lo que tú me estás preguntando, tengo que sacar este tema porque entonces no tiene razón la vida de uno. Porque las casualidades no existen, sí la causalidad. ¿Qué causalidades tengo? Mi familia, las personas que he conocido, mi mujer, todo eso me ha rodeado y lo que yo soy se lo debo a toda esta gente que me ha rodeado. Claro. Entonces, claro, estabas hablando antes de todo lo que hace un documentalista y estaba pensando en las clasificaciones de las obras, antes que hablábamos de Beethoven o de Mozart, que, sí. Claro, cuando uno habla de, pues yo qué sé, con Beethoven siempre se habla de opus y todo el opus tal, entiendo que a estas clasificaciones además se hacen más o menos por orden cronológico, viendo qué obra se compuso antes y todo eso, pero que eso es un trabajazo. Y también estaba pensando, al final con la música se clasifica en, pues yo qué sé, esto es una sonata y es opus lo que sea. Sí, bien. Efectivamente. Ese es el oficio de documentación. Ajá, pero es verdad, ¿cómo se hace eso con algo que no son, por ejemplo, obras musicales? Porque yo no he oído hablar de opus, por ejemplo, con literatura o con cuadros o con otras cosas. Eso estás hablando ya de una biblioteca. El documentalista de una biblioteca no es lo mismo que el documentalista de la música. Vale, tú hacías algo puramente musical, entiendo, entonces. Sí, hombre, musical y también documental, en el sentido de la biografía de los músicos, en fin, el resumen que tenías que hacer sobre una obra determinada. No, es un trabajo. Es un trabajo duro, enorme. ¿No? Sí, de quemar pestañas. O sea, es de investigación inclusive. Claro. Sí. Y todavía hasta el día de hoy se siguen encontrando, pues, a veces partituras inéditas de algún compositor que se desconocía y gente que tiene
Yo, por ejemplo, tenía una profesora que hizo su doctorado y su doctorado era, ella conocía, creo que era un cura importante, alguien que tenía una biblioteca en su casa y dentro de esa biblioteca había libros antiquísimos y en esos libros había partituras originales de músicos del siglo XVIII. Entonces, sobre eso se hizo un poco su investigación y todo esto, ¿no? Claro, yo no sé si en este trabajo, en este tiempo en que fuiste documentalista, tienes alguna experiencia de haber encontrado, pues, no sé, o haber conocido música sobre alguien en particular o que te llamara poderosamente la Bueno, atención o algo, alguna anécdota. hombre, en general, bueno, anécdotas tengo muchísimas, pero la suerte que yo tuve de trabajar con música, coger los discos, oír la música, clasificarla, todo eso te da una cultura musical muy grande. De compositores que en mi vida escuché, sobre todo del medievo, compositores del medievo, la música del medievo, que la escuché y todo. Es decir, yo escuché muchísima música que es imposible. Si no hubiera tenido yo el oficio de documentalista en música, hubiera sido imposible escuchar tanta música como yo escuché en Radio Nacional. ¿Por qué? Porque tú no puedes comprar música, o sea, tendrías que oír la radio Claro. constantemente, sobre todo radio clásica de Radio Nacional. Tendrías que oír mucha música a través de la radio. Pero el documentalista que estaba allí lo tenía todo a su disposición. Podíamos oír todas las épocas de la música. Y claro, la cultura musical que se nos formó a los documentalistas que estábamos allí era enorme. Nos preguntaban por una... Hombre, yo ahora que por la edad que tengo, la memoria me falla, pero nosotros nos llegaba y decía, ¿qué compositor? Oye, ¿conoces acaso? Sí, sí, tiene esta obra, esta, y le dabas toda una información. Y dice, y además el mejor que toca a Beethoven o a cualquier músico es fulanito. Sabíamos hasta qué pianistas eran especialistas en Beethoven, en Wagner, en esto, lo otro, directores de orquestas, un montón de orquestas, por supuesto. Claro, te da una cultura musical tan enorme que, claro, contestábamos a todo. Qué fuerte. Y así, bueno, a mí una vez un amigo me dijo, oye, mira, estaba en su casa y me puso allí a una cantante. Y yo dije, entonces me puse, a ver si sabes quién es. Dice, bueno, vale, es que hoy me lo dicen y yo digo, mira, no sé quién es. Pero en aquel entonces, con la mente fresca de la juventud y la memoria, me puso la voz aquella. Entonces empecé a escucharlo y cuando terminó es fulanita de tal. Dice, pero ¿cómo es posible? Dice, es que la he oído tantas veces que, claro, la reconozco. Clasificando música, pues conoces las voces, distingues las voces. Sí. Hoy me lo pones y yo digo, no, ni idea. Bueno, ni idea. Pero en aquel entonces estábamos metidos totalmente en el trabajo, pues éramos unos linces. Otra pregunta, Pablo, que estaba pensando. ¿Esta labor de documentalista tenía más que ver con música escrita o más bien con audios, no sé si CDs de vinilo en aquella época o con qué? Sí, era el vinilo y luego vino la cinta magnética y vino luego el CD. El CD-ROM. Y bueno, y ahí ya con el CD, pues ya yo me jubilé. Ahora ya ve a saber cómo está. Ahora es otro tema. Entonces, claro, todo ese trabajo era, vamos a escuchar esto, a ver qué es lo que tiene y a ver de quién es, y a ver cuándo fue compuesto, a ver cuándo fue interpretado, quién interpretó. Exactamente. Y tenías que distinguir perfectamente siempre en la documentación quién es el autor, o sea, quién es el intérprete, o los intérpretes, la orquesta, quién es cómo se llamaba el director, el pianista, o el músico, o el cuarteto de cuerda, etcétera, etcétera. Wow. Y claro, toda esa información
la teníamos que tener nosotros en la mente. Claro. Éramos los que clasificábamos toda esa obra. Claro, yo empecé a ayudar en programas de radio a gente que me lo pedía. Al final quedé en el periodismo, incluso me dieron el carnet de periodista en Radio Nacional. Y entonces me hice periodista y luego ya dejé documentación. Yo terminé en Radio Nacional siendo periodista, no documentalista. Ujú. Ya Vale. era Y entonces, como en esta etapa ya que eras eso, periodista, ¿qué hacías realmente? O sea, hacías, pues como hacen en Radio Clásica, que dicen, vamos a escuchar ahora estas No, obras de tal, o yo, traías... yo en Radio Clásica estuve a punto de entrar. No, yo en Radio Clásica nunca estuve. Yo estuve para trabajar radio, o sea, Radio Nacional, lo que llamamos Radio 1, y lo que se llama hoy Radio 5, que eran las que daban la información. Entonces a mí me pedían, claro, yo era músico, la gente sabía que yo era músico, y yo había estado documentalista, pero claro, yo cubría la información de todo el Teatro Real. Ajá, ok. Claro, todos los conciertos del Teatro Real, de la zarzuela, de todos aquellos conciertos que se hacían entonces, y entonces tenías que venía un director de orquesta, por ejemplo, que tenías que ir, tenías que entrevistarlo, en fin, todo eso, pero también literatura. Es decir, a mí me cogían también para cosas literarias, poetas, escritores, novelistas, etc. Es decir, al final el periodista dice, no, tú estás en cultura y tú tienes que hacer, ¿no? Hasta pintores te tuve que entrevistar. Y eso te da un margen muy grande en la cultura. O sea, la cultura la dominas del tiempo en que te toque de ser periodista, sabes muchas cosas que si no hubieras sido periodista, pues no te hubieran interesado. Pero tienes no solamente en música, sino que aprendí a escritores, o sea, entrevisté a muchos poetas, entrevisté a muchos escritores, novelistas, etcétera, conocidos y no conocidos. Claro. Y habían ruedas de prensa, pues todas las ruedas de prensa de cultura allí me mandaba. Me mandaba a mí y a otros compañeros de otras emisoras, ya sea de Radio 3 o incluso de Radio 2, ¿no? O sea que esa ha sido... yo he tenido una suerte enorme. Sí. Y estaba pensando, claro, que el hecho de que tú estuvieses en ese oficio, que digamos para ese oficio ya tenías bastante que saber, también te hizo al final saber aún más y conocer aún más, relacionarte con personas del mundillo, digámoslo así, etcétera, ¿no? Sí. A ver, hemos hablado en alguna ocasión y hay un tema que me gustaría tratar contigo. Claro, en este tiempo en que tú tienes mucho contacto con compositores, con músicos, entiendo, y demás, y con otros artistas, como tú dices, tú y yo hemos hablado alguna vez de cómo parece que ha habido un cambio en el arte, o una especie de retroceso. No sé si tú opinas que el arte está en decadencia. Si uno empieza a analizar un poco la historia, pues evidentemente lo que más controlamos aquí es de la historia de la música, pero al final todas las artes, digamos, están interrelacionadas, ¿no? Si uno empieza a mirar el arte, dices, bueno, pues sí, desde cosas muy antiguas, cosas precarias. La música siempre llega un poco más tarde, ¿no?, que el resto de las artes, por cuestiones lógicas, sobre todo en cuanto a tecnología, ¿no? Pues nos metemos en el clasicismo o neoclasicismo en otras artes, bueno, con el barroco primero, romanticismo, y llega el siglo XX. Y cuando llega el siglo XX y llegan las vanguardias, parece que eso sea una especie de ebullición de cosas, pero al final hay una serie de corrientes que lo que parece que resultan y que pretenden es simplemente por el puro experimentalismo, por el puro concepto, y ahí entra el arte conceptual, no sé si decir, se abandona el gusto por el oído, lo que la música transmite, la belleza, por otros conceptos.
por intentar representar a través de la música otras cosas, ¿no? No sé qué opinas un poco sobre esto, Pablo. Bueno, pues te estás poniendo el dedo en la llaga. Además, tú sabes como yo que la cultura hoy, desde hace, yo le he hecho ya más de una década, ha caído en la decadencia. Es decir, la decadencia, por ejemplo, las ideologías en general, ya sean de cultura o ya sean de política o sean de sociales, etcétera, ha decaído totalmente. La ideología ha desaparecido de la sociedad. Hoy estamos en decadencia seguramente en casi todo. Pero si hay que decir en qué es peor o mejor, yo diría la cultura. Hoy la juventud no tiene la cultura que tenía mi juventud. Y eso que estoy hablando, que yo entré en Radio Nacional en el 74 y Franco murió en el 76. Yo viví todo el desarrollo de saltar de la dictadura a la democracia. Bueno, pues esos años, los años 80 para mí fueron los años de 1980 a 1990. Esos 10 años fueron el gran florecimiento de la cultura en España. Una especie como de explosión cultural, en todos los sentidos, musicalmente, literariamente, todo. Es que en la televisión salía mucha cultura. Y claro, en la televisión y en la radio había mucha cultura. ¿Qué es lo que ocurre a partir de los años 90? Empezó la decadencia. La decadencia fue lenta, pero hoy nos encontramos en 2022 con una crisis, sí, esto de la pandemia y todo, pero una crisis social, es decir, una decadencia de cerebros, es decir, de admirar a los que saben, a los inteligentes, a las personas que tienen una gran proyección en las ciencias, en las artes, en todos los textos. ¿Qué sale por la televisión? Lo que somos. Lo que somos sale por la televisión. ¿Y qué somos? Futbolistas. Todos somos futbolistas. No sale otra cosa por la televisión. Fútbol o tragedias. ¿Pero cultura? Hay un programa de cultura en televisión que se lo oyen 4 gatos. Sí, sí. Pero de resto no hay cultura en la televisión. La televisión es, diríamos, la fuerza más grande que existe para extender cualquier cosa. Política, economía, cultura, etc. Luego, ¿qué es lo que ocurre? La televisión te está dando pues la pauta de lo que somos. Somos un país en el cual la cultura está en un 2%. Y punto, un 2%. Es una pena. Yo en la cultura en la época que de los 80 estaba en un 40%. Y ese 40% ha desaparecido en una veintena de años. Cada día peor, cada día peor, cada día peor. Y claro, ese es el gran problema. Nosotros cometimos un error en tiempos de Rajoy, del señor Rajoy, y lo nombro a él porque fue el responsable de la desgracia de este país culturalmente. Envió a más de 2 millones de estudiantes a trabajar, que se ganaran la vida por ahí, a Europa, que era la generación más culta y preparada intelectualmente de toda la historia. De la historia. Una vergüenza. Una vergüenza. Y no es porque... Y se siguen yendo también al día de hoy. Me da igual el gobierno, que sea el PP, me da igual. A mí me da igual. Pero que quien fue responsable de todo este desastre cultural, el responsable fue Rajoy y compañía. Y toda esa camarilla que estuvo entonces en el gobierno. En 8 años desapareció la cultura de este país. Eso hay que decirlo y señalarlo. Pablo, tengo una pregunta. Y
Y la pregunta de, yo no sé, yo tengo mis dudas de que justo la época de Rajoy no fuese más que una continuación de algo que ya venía dado. O sea, quiero decir, hablamos de decadencia de eso, pero también creo que el arte se ha convertido en algo tan elitista hasta el punto de tener un tipo de arte que si no eres, si simplemente puedes discrepar o decir, oye, esto es un poco extraño, eso significa que tú no eres lo suficientemente culto para entender este arte. Y también creo que esto está sumado un poco a toda la cultura postmoderna de aquí todos, ¿sabes? Todos los sentimientos, yo me expreso de esta manera y hay que respetarlo y esto te expresas de otra manera y todo vale, todo vale, todo vale y todo. Y al final, no sé, me parece que como ha habido un caldo de cultivo de mil cosas que han llevado a eso. Claro, en música culta, digámoslo así, llamémosla, tenemos experimentos, que podemos decir que son experimentos, algunos de ellos no sé si llamarlos casi aberrantes o horrorosos, como por ejemplo, bueno, pues tú conoces bien estilos como el dodecafonismo, el serialismo integral, estilos que no están hechos para disfrutar escuchando la música. Que al final, no sé si ese es el objetivo de la música, quiero decir, eso todo es otro debate filosófico y todo lo que tú quieras, pero entramos en que otra vez entra filosofía mezclada con música, no la música por sí, como ha ocurrido en otras épocas, ¿no? Entonces, me da la sensación de que muchos autores se han metido en una especie de callejón sin salida, en un berenjenal que no a dónde conduce al decir mira qué buen músico, qué buen compositor soy, porque es que estoy mezclando aquí, bueno, a veces vemos cosas como John Cage con sus grandes experimentos que utilizando ruido, y para él decía que el ruido era música también y todas estas cosas. Entonces, claro, la pregunta de todo esto es dónde está el límite y al final qué futuro vas a traer a la música si la música que estás creando es en ese estilo. Lo que vas a generar es que la gente diga esto es la música culta, pues me voy a escuchar reggaetón, por ejemplo, no sé. O no sé, quería escuchar un poco tu opinión al respecto de todo esto. Bueno, pues todo lo que has dicho estoy de acuerdo. Es decir, yo tengo un cuadro que lo titulé Música Concreta, que pongo, que he plasmado lo que tú acabas de decir. Es decir, los ruidos es música. Pues mira, y tú, que eres músico también, dices, pues mira, no lo sé si el ruido puede ser música o no. Pero yo soy de la opinión que cuando ya se empezó a desviar, es decir, los sonidos tradicionales, porque dicen que ya eso estaba agotado, y yo creo que eso no está agotado ni estará nunca, porque, por ejemplo, una melodía, cualquier melodía, diríamos de lo que hoy no es música concreta, y estas músicas que están ahora que no me han interesado nunca. Y siempre habrá una melodía que nadie haya oído. Yo no sé por qué. Dice, no, es que el teclado ya no da más de por sí. No, ¿cómo que no da de por sí? Hay melodías, sí, que te ponen, hombre, qué bonito es esto, me recuerda, pero es nuevo. Yo con esto no quiero decir que no haya sinfonías y grandes autores, por supuesto, que se hayan ido de lo tradicional, pero tienen un límite. Stravinsky, por ejemplo, que fue difícil la música de Stravinsky, pero Stravinsky, cuidado, ahí está su obra maestra, ¿no? La consagración de la primavera. ¿Quién hace eso? ¿Un loco? ¿Ruidos? Un genio. Eso está muy bien hecho. Eso lo transmites a la gente. Sabes lo que estás haciendo. Lo que no se pueden hacer son ruidos. Clink, clon, clink, clink. O tal vez el ruido, si lo quieres hacer, a lo mejor puede tener un propósito dentro de un contexto con otras cosas, pero que toda la música acabe siendo ruido. Y aquí está, para mí es el gran debate. ¿Dónde está el límite? ¿Hay un límite? Quiero decir,
evidentemente para alguna gente no ha habido nunca un límite y el límite que tú y yo pondríamos a lo mejor lo sobrepasaron ya hace mil años de Claro, eso. con toda Pero, seguridad. pero yo recuerdo que analizamos también en el canal un poco la propia definición de qué es el arte, porque al final parece que todo se reduce a eso, ¿no? Y la RAE creo que establece que el arte son manifestaciones de tipo cultural, como algo muy genérico. Pero hay otras definiciones de arte que dicen que tienen un valor estético. Y yo creo que está la clave está ahí. Es decir, si el arte tiene un valor estético, sea que ya no es que sea bonito, porque podemos hacer cuadros que traten de mostrar dolor o tristeza y que no muestren algo bonito y bello como digamos, el arte más clásico, ¿no? Pero lo mismo con la música. Pero con un valor que tenga algo de valor estético. Claro, llegamos al punto donde hace un par de años se vende una escultura inmaterial hecha de la nada, o, hablando de música, tenemos el 433 de John Cage y todo el repertorio de piano preparado, John Cage con esto de los ruidos y tal. Entonces, si la música, no, yo creo que o el arte en general carece de ese valor estético, pues sí, claro, todo esto es arte. Lo que estamos haciendo tú y yo ahora podría ser perfectamente arte, ¿no? Claro. Bueno, yo sobre la música, que estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, el cine americano ha salvado la música. Interesante. Te pongo un ejemplo, John Williams. Un grandísimo. John Williams es uno de los grandes músicos que pasará a la historia de la música. ¿Qué ha hecho John Williams? John Williams ha aportado toda esa cacharrería, la ha puesto en su obra, pero ahora oyes a John Williams unos temazos impresionantes. Es verdad. No, es que eso no. ¿Cómo que? Si eso es lo que hay que hacerle. La música no es para los músicos ni los investigadores de música. La música es para la gente, no para los músicos. Un escultor, cuando estás, estoy hablando de un escultor, un genio, ¿no? De un genio. Está pensando en hacer una escultura que no se parezca a Leonardo o al otro y el de más allá. No. El escultor está pensando, el escultor en el sentido que sea, si no un genio, que sea un buen escultor. Está pensando en la gente, no en que no repetir a fulanito o a menganito. Estás pensando en la gente, que aquello lo entienda no los entendidos, sino todo el mundo. Y eso es el arte. El arte es para todos, no para los entendidos. Porque si es para los entendidos, clink, clon, plin, tin, ton. ¿Eso qué es? Claro, y al final es música. Sí. Lo pongo entredicho. Música o cualquier cosa sobre el arte. El abstracto, por ejemplo, del abstracto salieron millones de pintores. La abstracción, claro, si es así, un niño lo puede hacer. Ahora, ¿qué es el arte abstracto? El arte abstracto es llegar a la estética, que aquello llegue a todo el mundo y se sorprenda. Es sorprenderse. El arte, tú tienes que sorprender con el arte. Si no sorprendes, ¿comprendes? No eres artista. Serás otra cosa, pero artista no. Sorprender con la novedad, ser diferente a la anterior. No, John Williams copió a alguien. Seguramente. Seguramente. Claro, pero lo hizo a su manera. Como lo ha hecho Picasso, como lo han hecho todos. Efectivamente. Buen ejemplo el de Picasso. Picasso escogió todas las ramas. Sí, sí. Y copió a todo el mundo. Pero, ¿quién es Picasso? La huella era Picasso. ¿Comprende? No estaba repitiendo, sino estaba apoyado en otros, estaba creando su propia obra. Yeah. Distinta a aquel que cogió, de aquel que cogió. Digo yo, claro. Yo soy un poco de la visión, creo, de que cosas, pues, por ejemplo, el dodecafonismo o esto que hablamos, vale, pueden existir, está bien, pero no, en mi opinión, con la pretensión de hacer de aquello un concierto, pretendiendo venderle al público que eso
va a ser, es la nueva música, ahora ya no es nuevo, ¿no? Pero que eso es, no, sin ningún tipo de pretensión, decir, bueno, esto es un experimento y es lo que es, punto, ya está. Claro. Y si quieres, llámale arte, esto es mi arte. Bueno, ok, yo ya, pues, enhorabuena. Si a alguien le gusta, no lo sé, pues que te lo compre, ¿no? Ahora, al final, poniendo todas las cartas sobre la mesa, es lo que hablamos. ¿Quién al final es el artista reconocido? ¿Cuántas personas del mundo han oído hablar de Arnold Schoenberg o de John Cage? ¿Y cuántas personas del mundo han oído hablar de John Williams o Morricone o Howard Shore? Sí, Sí. es así. Al final, lo que tú has dicho de que el cine americano ha salvado la música, yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, yo no sé si esto que tú estás diciendo te ha dado, si es algo que has opinado siempre o siendo periodista, te ha llevado a algún tipo de encontronazo con alguien que pensara diferente, porque desde luego Sí, esto suena con los políticamente incorrecto en sí, este mundo. sí, con los propios músicos que estaban en la radio. No te voy a nombrar a ninguno para no, Ujú. yo qué sé, criticarlos, Sí, sí, ni bueno. nada. No te digo, pero los músicos, claro que estaban de acuerdo y en desacuerdo. Algunos estaban de acuerdo y otros estaban en desacuerdo. Porque claro, si a mí me llega un músico y empiezas a oír aquello y hace clink, clon, y me dice que eso es música y que además hay una partitura, que todos esos signos se pueden leer, bueno, pues si eso dice que es música, pues a ver quién la oye. Ahora, eso está muy bien, esa música, por ejemplo, para efectos especiales, Por ejemplo. para el cine incluso, Sí, sí. que necesitas un ruido, pero Música de música, terror, sin duda claro, hace todo esto, sí, sí. eso está muy bien, efectos especiales que se llaman en la cinematografía, pero vuelvo a repetir, y me alegro que tú, siendo músico, también estés de acuerdo conmigo, en que el cine ha salvado a la música. ¿Por qué? Porque de ahí han salido grandes compositores, yo diría hasta genios, Sí, sí. y no se apartaron nunca de la tradición. Es decir, la tradición es muy importante. Tú no puedes desechar y decir, no, eso está en decadencia, porque la música nunca puede estar en decadencia. Y como nosotros tenemos un concepto del tiempo equivocado, porque en realidad el tiempo no existe, No. existe el deterioro de las cosas, pero el tiempo es el mismo. No hay tiempo, no existe el tiempo, sino la degradación. O sea, tú vas envejeciendo, por ejemplo, los edificios, si tú los abandonas, al final se caen, etcétera. Pero eso es el deterioro físico, pero no el tiempo, porque no existe. Entonces, yo me da igual que fulanito de tal, Albinoni, haya nacido hace 4 o 5 siglos y que esa música yo no ya música decadente, no, no. Yo puedo incluso aprender de Albinoni la música que hoy se puede hacer. Ujú. ¿Comprendes? Tú fíjate, No Pablo, que... repitiendo, pero Ujú. sí me sirve como inspiración y Sí, sí. como sabiduría. Eh, em, luego, evidentemente, hay gustos y hay cosas que salen de música culta y tal, pero, por ejemplo, ayer escuché una obra musical, llamémosla así, ya muy utilizando tecnología de DJ y demás, que se llama Beethoven Virus, y coge un extracto de Beethoven y con eso acaba haciendo una cosa como a más un poco rockera. Y es decir, hay muchas cosas que todavía se pueden hacer y al final estás utilizando lo que Beethoven hacía, ¿no? Otra de las cosas que aprendí en uno de los trabajos que he tenido de mi jefa, de quien he aprendido muchísimo, yo creo, de enseñar y todo, era que, claro, en el mundo conservatoril está todo como, esto es que es así, es que esto es sagrado. Y al final yo me he dado cuenta de cuánto aprenden los chiquillos, los chavales, cuando tú le dices, no, no, mira, es que sobre esta sonata ahora vas a improvisar un poquito algo que se le parezca. Vas a utilizar el tema y en el tema después vas a improvisar. Y creo que eso también al final
trae una riqueza y rompe los esquemas de algunas cosas. Quiero decir, todavía hay música que se puede hacer, desde luego, ¿no? Incluso música partiendo de la música más clásica, si queremos. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Ujú. No hay, vamos, yo no te tengo que decir, mira, no, sí, es que es lo que estás diciendo es cierto. Ujú. Y yo creo que cualquier persona que tenga, yo qué sé, dos dedos de frente, no puede pensar de otra forma sino ver las cosas objetivamente. Y es muy difícil convencer, y más a los poderes económicos, lo que se está haciendo con la juventud de hoy respecto a la música. Yo lo veo ahí en la televisión, disparates. eh, por ejemplo, el jazz lo ponen a las 2 de la mañana. ¿Quién oye música a las 2 de la mañana? Eso es porque no saben qué poner en la televisión a esas horas. El jazz, que es una riqueza impresionante, impresionante. ¿Cómo es Ujú. posible? O sea, la cultura hoy no existe. No, no hay cultura en la sociedad. Hay política, bueno, la política es el 90% de la información que se da en los medios de comunicación es política. Todo lo que no sea política no sirve para nada. Y No. claro, la política, ¿para qué sirve? Para lavarnos el coco y convencernos de lo que usted está haciendo, bien o mal, o lo que sea. Y esa es la cuestión. La cultura nunca será en un sistema, o creo que en ningún sistema, en cualquier sistema de la Tierra que hay hoy, ya sea Rusia, Estados Unidos, Europa, China, todos estos países, todos los sistemas que hay, políticos y de organización de naciones, para la cultura es un pedacito de hielo que se derrite en unas horas. Es decir, la cultura, además, yo creo que la cultura no le interesa absolutamente nada a un banquero. ¿Qué hace un banquero? Va a ir al concierto de la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Qué hace un gran empresario que lo que tiene es un yate enorme y se va ahí por las Bahamas mientras los otros están trabajando en sus fábricas? Ese es el mundo está gobernado por el dinero. Ujú. Los gobiernos no gobiernan, gobierna la economía, la banca y las grandes empresas. Ese es el problema que tenemos, social y existencial. Pero la cultura no es nada en el mundo actual. No, a lo mejor me estoy yéndome del tema, pero vamos, hablando en general, algo tenía que tocarle al status quo. Status quo. Fíjate, estaba pensando que con esto que hablábamos de las cosas cambian, dónde está la cultura y demás, em, estamos ahora mismo en una plataforma donde hay músicos que tocan en directo y tú puedes ver su canal cuando ellos deciden retransmitir o ver las retransmisiones que han hecho en el pasado y puedes ver a músicos en directo. Hablando de algo nuevo, y esto evidentemente con la pandemia creció muchísimo, ¿no? Claro, cada uno, los que son mejores, yo desde luego no, pues tienen un pedazo de set y cámaras por aquí, por allá, y es una pasada. Pero hablando de eso y yendo un paso más allá, hace un par de años, dentro de un videojuego, dentro del videojuego de Fortnite, y esto ya era música de DJs y todo esto, hicieron un concierto dentro del videojuego en vivo. Todo el mundo que se metiera en el videojuego en ese tiempo veía al disc jockey tocar música electrónica, por supuesto, en vivo. Entonces, quiero decir, todavía hay cosas que se pueden hacer y cosas que sean de una cierta calidad, ¿vale? Es lo que yo creo, no sé. Y hay como iniciativas interesantes, ¿no? Que desde luego no vienen de la política, claro. Claro, vienen de los músicos, de los artistas, vienen de las personas que por lo que sea, porque artistas siempre va a haber.
Lo que pasa es que luego ya viene la manipulación y viene detrás del artista está el que paga Sí, el dinero. Pues mira, quiero que me hagas una cosa de estas. Los artistas libres hay muy pocos. El artista que quiera vivir del arte va a tener, o sea, se tiene que someter a las exigencias del dinero. del mundo. Hay que vivir también, y yo también lo entiendo, ¿eh? Eso pero estamos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en la época de Leonardo da Vinci, pues habían los mecenas, pero claro, Es los verdad. mecenas Y hoy eran, día también vuelve. A ver, claro, si hay mecenas, pocos en la actualidad, pero si hay mecenas y tienen una cultura, porque hay personas ricas que tienen una gran cultura. sí, sí. Pocos, pero las tienen. Y entonces pues voy a invertir le voy a pagar a este tío para que me haga yo qué sé, una pintura enorme o un cuadro enorme o una escultura o lo que sea. O que me hagan la música, tal. Pero de esos magnates hay poquísimos. Hoy, desde luego, todo está rondando al yate, las Bahamas y algo más. O sea, yo no sé lo que los demás piensan, pero yo no veo futuro para la cultura en estos momentos, muy poco futuro. Fíjate que lo que estabas diciendo, estaba recordando ahora, tanto, bueno, en esta plataforma donde estamos y en otras plataformas están surgiendo mecenas, pero plataformas de micromecenazgo se llama. Personas que ponen ahí, dicen, este es el contenido que yo hago, si te gusta y quieres apoyarme, puedes hacerlo a través de aquí, y a lo mejor desde €1 al mes tú puedes apoyar a tal persona, y así hay personas que se ganan la vida, y hay músicos que se ganan la vida así, y es muy interesante porque es como regresar para atrás, decir, oye, hay una forma en la cual pues yo puedo hacerlo, y si al público le gusta y logro tener una suficiente audiencia, desde luego, y no es cuestión de un día, pues puedes vivir con unos nuevos mecenas que ahora tienen pues eso, que ser como muchos pequeños, ¿no? Y es muy interesante. Hablábamos de que el tiempo no existe, Pablo, pero el tiempo llevamos aquí ya 1 horita, Sí. así que vamos a ir cerrando, pero quería Bueno, antes... existe el 1, 2, 3, 4, Exactamente. 5, 6. Pero antes de cerrar, quería que comentaras un poco el proyecto en el que tú estás, el grupo Retablo. ¿En qué consiste un poco? Que nos hables y también dónde la gente os puede encontrar o cómo puede ir a veros. Bueno, el grupo Retablo fue por carambolas, o sea, fue creado por carambola. Maite Domínguez, que es la compañera del grupo, que somos 2 personas. Antes estaba también Margarita Barreto como cantante y violinista. Ajá. Y ha habido colaboradores como José María Mañero de la Orquesta Nacional. Han colaborado con nosotros. Luis Esteve, que ahora está en una gran orquesta, que ahora no sé el nombre que se llama, estuvo con nosotros también como violinista. Y entonces la labor que ocurrió, o sea, el grupo empezó en Radio Nacional, porque Maite Domínguez también es periodista y profesora de idiomas, y entonces ahí nos conocimos. Y un día, hablando de poesía, ella estaba estudiando entonces con Salvador Arias, que era un gran intérprete de poesía, maestro, de los pocos maestros de enseñanza de cómo interpretar poesía, y también de doblaje, era un profesor de doblaje. Y ella estaba allí. Y entonces ella empezó con Salvador Arias. Y entonces un día en Radio Nacional dice, tú recitas poemas y tal, pues mira, yo soy músico y tal. Entonces nos fuimos allí al estudio de Radio 3, que sale por la televisión, músicos de Radio 3. Entonces, como allí había un piano, yo me senté al piano y ella empezó a interpretar un poema. Y yo empecé a acompañarla. Y ahí empezó el grupo Retablo. O sea, pura improvisación. Pura improvisación. Y entonces ahí yo descubrí que yo podía
seguirla a ella, y ella descubrió que podía seguir, que eso no es fácil. Y lo digo que para nosotros relativamente fue difícil, pero fácil al mismo tiempo. Yo creo que eso es un don que teníamos, tanto ella como yo, de podernos seguir musicalmente. Incluso hay gente que se ha dirigido a nosotros, sobre todo a Maite, y le ha dicho, mire, yo esto, lo que hacéis vosotros, no lo he visto en mi vida. Yo he visto a guitarristas, a pianistas acompañar a personas que recitaban, pero el recitador iba para un lado y la música iba para el otro. Pero esa conjunción entre música y palabra, y que cuadren las dos cosas, solamente lo he escuchado en vosotros. Esto es una cuestión es una cosa rara, que yo lo explique de esta forma, porque nosotros no teníamos conciencia de que teníamos esa capacidad. Ninguno de los dos teníamos. Es decir, a nosotros nosotros tomamos conciencia de lo que hacíamos, que para nosotros era relativamente fácil o yo qué sé, difícil, pero al mismo tiempo fácil. Que otras personas lo hayan intentado y les haya sido imposible hacerlo. O sea, el seguir a la intérprete y la intérprete al mismo tiempo seguir al piano. O sea, esas dos binomios, importantísimo que los dos sepan cuándo tienen uno que parar, cuándo tienen uno que seguir, cuándo tienen uno que ir deprisa o ir muy despacio. O incluso en silencio, dejar en silencio la música. Uh-huh. Y entonces eso lo hacemos. Y varias personas, generalmente personas muy cultas que habían estado fuera, en el extranjero, incluso personas ingleses, franceses, se han acercado a nosotros, yugoslavos, incluso americanos, y dice que eso no lo habían oído jamás. O sea, lo que hacéis vosotros, yo lo he escuchado en muchos sitios, pero claro, la música va por un lado y el autor, el que está leyendo recitando, un poema, por otro. Recitando, porque nosotros no recitamos, es decir, nosotros lo que hacemos es interpretar el poema, que es muy diferente a la lectura. Y entonces eso es lo que a nosotros se nos abrió los ojos, decir, ¿cómo es posible que no ocurra? O sea, que esto que hacemos nosotros no lo hayan visto otras personas y extranjeros que se nos han acercado. Ese es entonces, es la que hay. Entonces, para que la gente pueda, pues, no sé si decir seguiros o saber un poco dónde os puede encontrar o dónde puede ir a ver, dónde publicáis, dónde... Actualmente nosotros tenemos dos sitios en Madrid. Uno es en la biblioteca Eugenio Trías, que está en El Retiro, Ajá. Pegado a la calle Menéndez Pelayo, en Madrid. Y también estamos en la Fuente del Berro, en el palacete de la Fuente del Berro, Rafael Altamira, en el Salón de Actos, que también una vez al mes estamos allí y otra vez al mes estamos en El Retiro. Todos los jueves, primeros jueves de cada mes, estamos en El Retiro. Y el último viernes de cada mes estamos en Rafael Altamira, en la Fuente del Berro. Ajá. Ahí, en esos dos sitios, es donde tenemos siempre conciertos fijos. La temporada comienza a finales de septiembre y termina a finales de junio. Y luego ya hay 3 meses que es vacaciones, ¿no? O sea, que es el periodo de vacaciones. Y y llevamos ya la 4ª temporada que estamos con este sistema. Luego ya surgen conciertos aparte. Pues alguien que desea, oye, ¿por qué no vienes aquí y tal? Pues nosotros vamos. Oye, mira, voy a presentar un libro, ¿no? Oye, ¿puedes venir? Pues sí, pues vamos. Y cosas de esas, esporádicas, ¿no? Oye, me imagino que estaba pensando para un escritor o algo así, el hecho, que no sé si lo hacéis, el hecho de que reciten
un trozo de su libro mientras se le acompaña con el piano, esa unión que hacéis vosotros, tendría que ser algo muy, muy interesante, muy Sí, chulo, ¿no? porque no, de texto, o sea, da igual que sea poemas como sea cualquier texto. Es Ujú. decir, Maite coge, por ejemplo, el Quijote y empieza a leer el Quijote, pues yo la sigo con la música. Una vez, hace muchos años, en una academia de alemán, nos invitaron para dar un concierto. Entonces se acercaron unos alumnos que querían recitar en alemán. Y entonces yo empecé a acompañarlos musicalmente, como a Maite también la acompañé. Y entonces vinieron los chicos que sabían español, que eran alemanes, y dije, oye, usted sabe alemán, ¿verdad? Y él me dijo, no, mira, no sé alemán. Dice, ¿y usted por qué no sería también la música con nosotros, con nuestras voces? Dice, bueno, porque es mi oficio seguir, porque entonces ya le Claro, expliqué lo que hacíamos Maite y yo, ¿no? Pero se sorprendieron porque se creía que yo, sabiendo alemán, lo seguía. Bueno, los podía eh, seguir. a esto siempre me lo preguntan. Bueno, yo cada vez que Maite, o si es en francés o en alemán, y, y, y me pregunta, ¿sabes francés? No, me da igual. Es más, yo acompaño mejor si es en alemán o en francés o en inglés, porque no ninguno de los tres idiomas los entiendo. Me, me da igual porque además lo que me interesa es el sonido, no el significado de las palabras. A mí Ajá. lo que me interesa es saber el tono que le da. Y según el tono que le está dando Maite, o el tono que le estáis dando vosotros, yo sigo por el sonido de las palabras, más que el significado. Eso le tuve que decir. Y bueno, Jolín, y te lo estoy diciendo a ti ahora. interesante. Bueno, y entonces la gente que quiera puede seguiros pues en las redes sociales. Creo que tenéis Facebook, Sí, tenéis en las canal de redes, YouTube también. exacto, también. En YouTube y en las redes sociales. Grupo Retablo. Grupo Retablo, todo junto, ¿verdad? Exacto. Quería ponerlo, pero me está fallando aquí, así que bueno, pues lo pongo luego en la descripción y demás. Pablo, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un pedazo de placer. Bueno, Em, lo mismo Estoy digo. muy, muy contento y he aprendido muchísimo. Me gustaría, siempre al final, me gusta que la persona invitada deje algún consejo. Especialmente, yo siempre pienso en gente joven, de, digamos, mi edad para atrás, si es posible, y que deje un consejo para alguien que quiera, pues, no sé, como has dicho antes, de buscar su destino, de meterse en tu caso, a lo mejor, en hacer cosas parecidas a lo que tú has hecho, en cuestiones de la música, del arte. Me gustaría que dejaras un consejo para alguien. Así que ahora el tiempo es tuyo. Bueno, el mayor consejo en ese sentido que estás diciendo es saber cuál es el talento de cada uno. Que no solamente puede tener un talento, puede tener varios talentos. Entonces, el conocerlo, porque como te dije antes, es el destino de uno, es el talento. Es el camino que hay que seguir. Entonces, lo que yo a un joven le diría, mira, búscalo, si tú te gusta mucho el piano y tú al colocarte en el piano, tú ves que estás estudiando piano y ves que aquello no funciona, dedícate a otra cosa. Si tú quieres ser ingeniero y al primer curso de ingeniería tú ves que aquello matemáticamente no te funciona el cerebro, no sabes esto, ¿no? Cambia de oficio. Es decir, busca lo que tú tengas como talento, lo que tú tengas la capacidad de aquello que es para ti fácil de hacer y no complicado. O sin entender nada. Yo, por ejemplo, yo hubiera sido profesor de idioma. A mí me preguntan, oye, ¿por qué no te haces profesor de idioma? Yo no. ¿Por qué? Porque no tengo capacidad para... Apenas es español, imagínate si quiero aprenderme el alemán. Es decir, el talento es lo que rige el mundo. Si te olvidas de tu talento, te estás olvidando de tu propia vida. Eso es lo que yo opino, no es una regla de oro, aquí es esto, es lo que yo opino. Y que esa es mi gran experiencia que he tenido
en mi vida, el conocer mis talentos. Muy bien. Pues busca tu talento. Qué buena frase, ¿eh? Qué frase tan profunda, de Sí, hecho. efectivamente. Pablo, ha sido un placer. Muchísimas gracias Hombre, por yo el tiempo que también. nos has Oye, dedicado. te pareces a un gran periodista. Buah, buah, Yo que he buah. sido periodista, vamos, Pues igual, debería de ser hasta igual aquel de- era mi a, destino y a ver tenía si que ver hecho. a ver si a ver si te contrata una emisora. Además tienes buena imagen, no como Bueno, yo. bueno, bueno. Tanto en Pues televisión como en la radio lo que pasa lo que harías yo extraordinario. el problema es que no me caen demasiado bien los periodistas como tal, así que yo no sé, pero bueno. Bueno, Pablo, que nada, que aquí me tienes para lo que necesites. No sé si me necesitas para algo, pero aquí estamos. Muchísimas gracias, de verdad. Deseo que el proyecto del Grupo Retablo siga yendo muy bien. Y nada, un enorme abrazo, un saludo para la familia y para Margarita. Y a ver si le animas un día que se venga también por aquí. pues claro que sí. Bueno, Bueno, gracias. y a todos los que habéis estado aquí, muchas gracias. Ya sabéis que esto lo voy a resubir a YouTube y que en YouTube podéis suscribiros, incluso podéis dejar un comentario y darle al like. Y pues nos veremos pronto en otra entrega de Charlando con Gente Genial. Y hasta entonces, nos vemos.